Mil gracias por venir a escuchar a Sergio Svitonov, que es un investigador del IRD, que está actualmente trabajando sobre el impulso de proyectos sobre la cadena de valor del maní en varios países de Sudamérica, en Ecuador en particular, y quizás buscando opciones para Bolivia. Entonces le voy a dar la palabra para que nos explique un poco sus trabajos y sus perspectivas, supongo, aquí en Bolivia. Gracias, Mark, y gracias por la invitación para dar esta charla. Hoy les voy a hablar de maní y de cómo se usa el maní silvestre boliviano para mejorar maní en otros lados del mundo. Y es un trabajo que empecé en Senegal y ahora estoy prosiguiendo en Francia. Y primero, antes que nada, quisiera hablarles de la importancia del maní. No sé si saben, pero el maní es la segunda leguminosa más importante del mundo después de la soja. Aquí tienen gráficos que saqué hoy de la FAO Stats de 2022. Pueden ver aquí los principales productores de maní. China, el principal productor, y aquí en Sudamérica estamos Argentina y Brasil entre los 10 primeros. Eso es en millones de hectáreas, 30 millones de hectáreas a nivel mundial, 50 millones de toneladas. En comparación al arroz, 700 millones de toneladas de arroz y 165 millones de toneladas. Pueden darse cuenta que no es algo residual con respecto al arroz, pero quizás algo que habla más en términos económicos es en dólares. Aquí es lo mismo, pero en dólares. Maní representa 40 billones de dólares a nivel mundial y otra vez en comparación del arroz, 300 billones de dólares por el arroz. Así que es algo bastante importante a nivel económico, a nivel mundial. Sigo con la importancia del maní, esta vez a nivel nutricional. Maní tiene, con respecto a otros alimentos, un contenido en grasas bastante importante y en proteínas bastante importante. Entonces es un alimento bastante complementario de todo lo que pueden ser cereales. ¿Y cómo se usa el maní? Se puede usar directamente así, maní tostado por ejemplo, pasta de maní, aceite de maní, un sinnúmero de productos, ya sea artesanales como esto de turrón de maní o un poco más industrializados, muy seguido mezclado con chocolate como estos de aquí. Esto es una pasta para comer como una especie de Nutella de maní que se usa mucho en Senegal. Y todas esas cosas también sirven para hacer platos preparados. Aquí ustedes conocerán esto, la sopa de maní, que es muy popular en Bolivia. Y esto de aquí son platos ecuatorianos. En Ecuador es muy importante el maní, tanto así que la comida a base de maní, de Manabí, ha sido declarada Patrimonio Cultural del Ecuador. Y prácticamente todos los platos ecuatorianos contienen por aquí o por allá maní. En Asia también es extremadamente importante. Esto es, por ejemplo, las salsas satay de Tailandia o de Indonesia. Extremadamente importante, y eso explica por qué China es el principal productor de maní, pero también el principal importador de maní, porque en su culinaria se usa muchísimo maní. Sigo con la importancia nutricional, quizás de esto no lo saben mucho. Esto es una empresa que fue fundada por gente del IRD hace un buen rato y que usa maní para producir estos productos, Lumpy Nuts, que se usan en situaciones de extrema hambre. Entonces producen este producto de aquí que se usa para remediar a situaciones de extrema hambre en lugares donde hay hambrunas, en África por ejemplo, y es a base de maní. ¿Por qué? Por las cualidades del maní, proteínas y aceites, como les dije. Y algo que quizás no se sepa tanto es que también es importante no solo para los humanos sino para los animales. En Senegal se usa toda la parte que no son las semillas de maní, para dar de comer a los animales, y a veces el productor de maní en Senegal gana más dinero vendiendo esto que con la semilla. Así que es algo bastante importante para ellos. Y bueno, hay especies de maní especialmente hechas para forraje, como este de aquí, que es maní forrajero, que se cultiva especialmente para forraje. Y finalmente, otro tipo de importancia del maní es lo que yo llamo la importancia agroecológica. Aquí tenemos el ejemplo de Senegal. Tenemos aquí un campo de maní. En general, el productor de Senegal va a hacer una rotación de maní. El año siguiente va a cultivar mijo en el mismo campo. Y entre los dos
ya sea un tercer año no pone nada o ya sea en la época seca, ese mismo campo sirve para la tercera producción de la finca, que son el ganado. Entonces hay una rotación entre los tres cultivos, maní, mijo, ganado. ¿Y por qué hacen esto los agricultores? No es por azar. Lo que más necesitan para comer es el mijo. El maní lo comen, pero también sirve para vender. ¿Pero por qué sirve para el mijo? Porque una vez que uno hace ese tipo de rotaciones, eso mejora la estructura del suelo, eso para el ciclo de enfermedades y eso aumenta la fertilidad del suelo. Entonces, en el ciclo de producción del mijo, es importante intercalar maní simplemente para producir más mijo, o mejor mijo. ¿Y por qué tiene una incidencia en la fertilidad del suelo el maní? Por la capacidad del maní de asociarse con bacterias del suelo para formar estas bolitas a nivel de raíces que se llaman nódulos. Y los nódulos son fábricas, lo que se puede llamar biofábricas del fertilizante miniaturizadas. En estos nódulos, las bacterias que están ahí absorben nitrógeno del aire que la planta no puede consumir y lo transforman en un tipo de nitrógeno que la planta puede absorber. Esto de aquí viene a ser fertilizante natural que puede ser procesado por los rizonios. Los rizonios es el nombre de la bacteria que está dentro de esos nódulos. Y entonces, gracias a eso, el maní absorbe nitrógeno del aire, este nitrógeno va a parar al suelo y va a servir para fertilizar el cultivo que sigue y como forraje al ganado. Entonces, por esa capacidad de fijar nitrógeno, es una planta esencial en este ciclo de cultivo de Senegal que alterna maní con mijo y con ganado. Es una fuente de nitrógeno en todo el agrosistema. Sigo con otro tipo de información con respecto al maní, el origen del maní, que me parece algo muy importante, porque aquí en Latinoamérica mucha gente no conoce el origen del maní. El origen del maní es sudamericano. Los restos arqueológicos más antiguos que se conocen de maní fueron encontrados aquí en el norte de Perú y datan de hace 8.000 años más o menos. Entonces, en esa época ya se sabe que aquí había maní. Pero había una controversia, no se sabía exactamente de dónde venía. Y hubo que esperar un buen rato hasta que hubo acceso a las herramientas de biología molecular, de secuenciamiento, para poder mirar en los genomas de las especies silvestres a ver cuál se parece al maní cultivado. Este es el mapa de las variedades, de las especies silvestres de maní. Como pueden ver aquí, son todas de América del Sur y se distribuyen en esta parte de Bolivia, en Paraguay, en el norte de Argentina, un poquito Uruguay aquí y también bastante Brasil. Y esas son todas las especies silvestres. Cuando miraron una por una a ver cuáles eran más próximas del maní cultivado, se dieron cuenta que habían dos que eran muy próximas, que son Arachis duranensis aquí y Arachis ipaensis. Y resultó ser que el maní cultivado es un híbrido entre estas dos especies, ipaensis y duranensis. Ipaensis y duranensis, las poblaciones que dieron origen al maní cultivado en todo el mundo hoy en día, están aquí y aquí, en Bolivia. Así que por eso, todo el maní de todo el mundo viene en realidad de un cruce posiblemente natural, hace más de 10.000 años, entre dos especies silvestres de maní boliviano. ¿Y por qué es importante esto de las especies silvestres? Quiero aquí hablar un ratito de otra especie silvestre que se llama Arachis cadenasi. Este es un estudio que salió hace poco, en donde analizaron todas las variedades de maní que se cultivan en el mundo y buscaron pedacitos de esta especie silvestre. Y se dieron cuenta que en casi todas las especies que se cultivan ahora en el mundo había un pedacito de Cardenasi. Y pudieron retrasar el camino de este Cardenasi hasta una colecta que fue hecha en 1959 aquí en Bolivia. De Bolivia fue a parar a una colección de Estados Unidos. De Estados Unidos se fue a parar a la India, al Centro Internacional de ICRISAT, que es el centro de referencia para el maní. Y este centro internacional, como es el centro de referencia, lo cruzó con muchas otras variedades y lo empezó a exportar a un montón de lugares del mundo. Y ahora el resultado es que en todos estos países hay maní con pedacitos de maní boliviano cardenasi. ¿Por qué? Por una simple y llana razón. Aquí hay un ensayo de una variedad que contiene el pedacito de cardenasi y una variedad que no lo contiene con respecto a enfermedades. Las variedades que contienen ese pedacito de genoma de cardenasi son resistentes a varias enfermedades.
Y aquí hay un gráfico que representa en verde el rendimiento de variedades que tienen el pedacito de Cardenasi con respecto a variedades próximas sin el pedacito de Cardenasi. Como pueden ver aquí, el hecho de tener ese pedacito de genoma de Cardenasi hizo que aumente mucho el rendimiento en todos estos países, y por eso se volvió tan popular y por eso se fue introduciendo un montón de variedades por todo el mundo, porque Cardenasi permite a esas variedades ser resistentes a hongos, a plagas. Sin Cardenasi, esas variedades no podrían existir, simplemente. Ahí, para mí, es una muestra muy flagrante de la importancia de esas variedades silvestres en el mejoramiento y en la obtención de variedades resistentes a enfermedades o a otras cosas a nivel mundial. Y este es un ejemplo que me parece muy importante. ¿Y por qué, volviendo a la distribución de especies silvestres aquí en Bolivia, por qué habría que ir más allá? Como les dije, estas son todas las poblaciones que se conocen de especies silvestres. Les hablé de Cardenasi, hay unas cuantas más que han sido usadas en mejoramiento de variedad, pero hay muchas que ni siquiera se conocen. Y aquí hay una, por ejemplo, que mi colega Guillermo Seijo acaba de describir, salió el artículo apenas en el 2021, la chiquitanía boliviana, que es una nueva especie Arachis inflata que no se conocía antes de 2021 y que fue colectada por acá. Si fue recién descrita en 2021, por supuesto todavía no se ha podido probar con respecto a otras enfermedades, a cantidades de cosas, y recién fue descrita en 2021. En la Chiquitanía, en todas estas zonas de aquí y en el Chaco, hay un montón de zonas donde debe haber nuevas especies que están por descubrir y todavía no se conocen, y por supuesto todavía no se han utilizado, y son muy importantes posiblemente para resolver problemas en el futuro. Pero, extrañamente aquí en Bolivia, hay muy poca gente que está consciente de ese tesoro que tienen aquí, y hay muy poca gente que tiene conciencia de que hay que proteger estas poblaciones silvestres que están en estas zonas de aquí. Como ustedes sabrán, en estas zonas hay un montón de incendios, hay deforestación, etc. Y posiblemente estén desapareciendo especies silvestres de maní con potenciales usos en el futuro que ni siquiera se han descrito. Así que eso es un mensaje que me parece importante para ustedes. Tener conciencia del hecho que Bolivia tiene un tesoro a nivel de biodiversidad que puede ser usado para mejorar la producción de maní a nivel mundial, no solo aquí en Bolivia, y que ese tesoro está ignorado y no está aprovechado. Bueno, volviendo al tema que me interesa a mí, yo trabajo con fertilidad del suelo y con esta fijación de nitrógeno, y lo que nos interesaba en Senegal era mejorar esa fijación de nitrógeno, porque como les dije, esto es la base de todo el ciclo en ese ecosistema. Es porque el maní es capaz de absorber este nitrógeno del aire, que es útil en este ecosistema, y es por esa misma razón que tiene alto contenido en proteínas y que es nutritivo, y etcétera, etcétera. Entonces, este carácter de fijación de nitrógeno nos pareció interesante mirarlo e intentar mejorar lo que está sucediendo en Senegal. Cuando vemos de literatura, sabemos que ese carácter depende de 4 factores. Depende de las bacterias que están en los nódulos. Hay bacterias que son más o menos buenas para fijar nitrógeno. Depende de la planta, hay unas que fijan mejor, otras que no fijan también. Del medio ambiente, si hace calor, si hace frío, si hay sal, si hay otros factores. Y de las prácticas del agricultor. Entonces, como hay muchas cosas que mirar y es muy complicado, empezamos por este factor de aquí. Y eso fue un estudio que hicimos en el 2015 en Senegal, como una colección de cepas que había sido recogida antes de mi llegada a Senegal, 144 cepas de Senegal y 2 de Argentina, todas recolectadas en campos de maní. Este es el mapa de Senegal y aquí está la posición de cada una de las cepas. ¿Qué hicimos con esas 144 cepas? Las probamos con maní y medimos qué tan bien se están comportando, qué tanto nitrógeno están fijando, y también hicimos un estudio taxonómico para ver qué tipo de cepa verde. Combinando los dos, tuvimos los siguientes resultados. Básicamente esas 144 cepas se distribuyen en 3 grupos. 2 de esos grupos contienen bacterias que sí funcionan, que forman nódulos fijadores de nitrógeno, y uno de los grupos contiene bacterias que no funcionan. Infectan en la planta, forman nódulos, pero esos nódulos no dan nada de nitrógeno a la planta, es lo que llamamos las cepas tramposas. ¿Qué pasa en un suelo de Senegal? Hay de todo esto, está mezclado.
Pero todas esas cepas se parecen a cepas locales, que ya habían sido encontradas en árboles y en plantas de Senegal. Quiere decir que probablemente esas cepas no fueron traídas de Sudamérica, sino que son cepas locales y que se adaptaron al maní. El maní las pesca ahí y listo. Y entre esas cepas descubrimos dos especies nuevas que no habían sido descritas. Como les decía, en el suelo hay una mezcla de estos que sí funcionan y estos que son tramposos. Y lo que pudimos medir es que cuando están mezcladas, no funciona tan bien como cuando solo ponemos la que es efectiva. Quiere decir que el maní en Senegal está desperdiciando una parte de sus recursos, dándole de comer a una bacteria que no le da nada a cambio. Entonces ahí hay un potencial de mejoramiento, intentando hacer que el maní solo capture bacterias buenas y no logre interactuar con las malas, las tramposas. Una manera de hacer eso de manera muy clásica es lo que se usa mucho en soja, que son los inóculos. En soja, por ejemplo, en la parte de Santa Cruz o en Argentina, hay plantas de inoculantes enormes que ponen miles y miles de toneladas de rhizobios en los suelos, justamente para tener un rhizobio que funcione. Así que intentamos hacer esto en Senegal. Pusimos la bacteria buena, pusimos un montón de bacteria buena en el suelo y a ver qué pasa. Bueno, no pasa nada. Sigue habiendo la bacteria tramposa y sigue pasando lo mismo. Hay nódulos con bacterias tramposas que no funcionan. Entonces, solo con un inóculo, solo jugando con el parámetro de bacteria, no podemos resolver el problema. La manera de salirse de ese problema es intentar el siguiente parámetro, jugar con el parámetro de la planta y buscar una planta que pueda excluir a las bacterias tramposas y guardar solo las bacterias buenas. Entonces ahí nos toca hacer genética con la planta y mirar qué pasa con la planta. Y ahí entra las especies bolivianas. Nos asociamos con gente que hace mejoramiento genético y ellos tenían una población hecha como un cruce entre una variedad cultivada en Senegal que se llama Floronce y las dos especies silvestres bolivianas, Ipaensis y Duralensis. Pusimos de ese cruce salieron 90 líneas, cada una es diferente de la otra, y lo que hicimos fue medir esas 90 líneas con respecto a la fijación del nitrógeno. En un suelo sin nitrógeno, medimos parámetros relacionados con la fijación del nitrógeno, como crecimiento, cantidad de nitrógeno en las hojas o cantidad de clorofila. Aquí podemos ver, por ejemplo, plantas amarillas, eso quiere decir que tienen poca clorofila, y eso sucede cuando justamente les falta nitrógeno, y eso sucede cuando no están funcionando bien la fijación biológica del nitrógeno. Y, por supuesto, pusimos controles con nitrógeno y sin eso. Eso fue en laboratorio, salieron ciertos resultados, y luego volvimos a hacer el experimento, pero a campo, en un campo campesino. Le pedimos al campesino que haga lo mismo que suele hacer siempre, y volvimos a poner todas esas 90 líneas a campo, y volvimos a medir un montón de parámetros. Para resumir la historia, logramos encontrar 15 líneas que son diferentes del Floronce, o sea que tienen una fijación más alta o más baja que Floronce, y 3 con un efecto muy importante. Esas 3 de efecto muy importante las estamos estudiando a fondo, primero para determinar qué genes están atrás de eso, porque ahora como está todo secuenciado se puede saber qué es lo que está atrás. Y segundo, con esa información genética, lo que se puede hacer es darles información al que está haciendo mejoramiento y decirle, mira, aquí tienes algunas cosas que te van a mejorar o que te van a empeorar tu fijación de nitrógeno. Y eso es útil porque estas líneas son usadas de mejoramiento validador. Un problema que tuvimos es que estos 3 y muchos de estos de aquí resultaron ser negativos, no mejoraron la fijación de nitrógeno, sino que la empeoraron. Básicamente esas plantas son estas pequeñitas que están aquí, totalmente amarillas, que ya no pueden interactuar de manera normal con una bacteria senegalesa. No era lo que queríamos. ¿Qué será que pasó ahí? Seguimos investigando y lo que hicimos fue usar esas mismas plantas, pero con bacterias de Argentina. Y con bacterias de Argentina, milagro, desapareció. Volvieron a interactuar perfectamente con bacterias de Argentina. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Posiblemente, cuando uno hace el cruce con las especies silvestres, vuelven a ser incompatibles esas plantas con las bacterias de Senegal. Ese tipo de plantas incompatibles fueron limpiadas por la selección de los productores senegaleses. Ese tipo de plantas nunca las habrían seleccionado porque están raquíticas, significado. Entonces, poco a poco seleccionaron plantas que podían interactuar con las bacterias locales de Senegal.
Pero haciendo eso, ¿qué pasó? Se volvieron muy promiscuos. Esas plantas de Senegal pueden interactuar con la bacteria buena y también pescan la mala, la tramposa. Y es lo que les mostré al principio, terminan haciendo nódulos que no funcionan. Posiblemente aquí en América del Sur, las especies silvestres y pues, posiblemente algunas de las especies cultivadas, las variedades campesinas, todavía tienen selectividad y eso solo les permite captar buenas bacterias. Y esa es una de las cosas que quiero investigar aquí. Entonces, por eso estamos haciendo un proyecto que obtuvimos hace un par de años para comparar lo que está sucediendo en Argentina, porque tenía muchos colaboradores en Argentina y en Argentina también hay especies silvestres, con lo que sucede en la. Y estamos usando técnicas de secuenciamiento masivo que bueno, es un poco complicado, pero permiten saber todos los rhizobios que están dentro de un nódulo, comparando lo que hay en maní silvestre en su lugar de origen en Argentina, lo que hay en maní campesino en Jujuy y Corrientes, otra vez en Argentina. Jujuy y Corrientes se parecen mucho a lo que hay aquí, son pequeños productores con variedades locales, pequeñas parcelas, y comparado también a lo que hay en Río Cuarto, que es donde hay la agroindustria del maní, donde se produce el maní de manera muy intensiva con todos los insumos y toda la tecnología. Queremos comparar todo eso, lo que pasa en los nódulos del maní en esos tres lugares. En Argentina y en lo que pasa en Senegal. Entonces en Senegal también estamos mirando qué pasa con especies silvestres que crecen en suelos en Senegal, a ver si son más o menos específicos de ciertos rizobios. ¿Para qué hacemos todo esto? Para ver si encontramos variedades o especies silvestres que sí son selectivas, que excluyen a los rizobios tramposos. Y luego con estas especies, como hay cruces con las especies cultivadas, uno puede empezar un programa de mejoramiento para lograr obtener una planta que sí podría interactuar únicamente con los buenos y excluir totalmente a los tramposos. Entonces esto está todavía en curso. Lo que sigue después, por supuesto, es el capítulo Bolivia y Ecuador. ¿Por qué Bolivia y Ecuador? Por ahora lo que les mostré es esta parte de aquí, donde hay ciertas especies silvestres, hay 4 especies silvestres en Argentina, pero por ahí más allá nos tocaría ir a Bolivia, donde hay 20 especies silvestres y donde está el origen del maní. Entonces nos gustaría extender ese proyecto a Bolivia y ver quién está en los nódulos de maní silvestre boliviano, ya sea maní silvestre, pero también maní campesino boliviano, porque aquí también hay un montón de diversidad de maní campesino, no se sabe nada de quién está en los nódulos. Y otro lugar donde estamos estudiando qué está sucediendo es Ecuador. ¿Por qué? Porque Ecuador es otro centro de diversificación de maní, como se ve aquí. Perú y Ecuador, pero actualmente Perú cultiva casi nada de maní, en cambio Ecuador sí se sigue cultivando bastante. Entonces esa es otra de las cosas que nos gustaría hacer, mirar la diversidad de rizobios en maní campesino en 2 provincias de Ecuador, en maní y en Loja. Y con esta idea empecé a investigar qué está sucediendo aquí en Bolivia y en Ecuador en cuanto a maní, y empecé por Ecuador porque teníamos contactos por allá. Y hice contacto con varios investigadores y sobre todo uno de Manabí, Ezequiel Zamora, que le interesa estas cuestiones de maní, de rotación de cultivos, de agroecología y de cómo se puede usar el maní para fortalecer la producción agrícola en Manabí. Y junto con Ezequiel obtuvimos un proyecto de la AFD, la Agencia Francesa para el Desarrollo, para investigar las cadenas de valor ligadas al maní. Y básicamente este proyecto consistió en hacer una encuesta, además de bibliografía, para responder preguntas en cuanto a superficie de producción, cantidad de producción, rotación o asociación con otras especies, qué variedades se cultivan. Este tipo de informaciones me interesaban a mí con respecto a la pregunta que les acabo de decir. ¿Qué insumos usan? ¿Será que usan maquinaria? ¿Qué edad tienen? ¿Género? ¿Si usan o no riego? Mecanismos de crédito, seguro y transformación. Y los resultados de esta encuesta, bueno, digamos que en Manabí y en Loja, en Ecuador, son más que nada pequeñas explotaciones, mucho cultivo, y la cantidad de producción ha estado bajando últimamente. En cuanto a rotación, asociación, yo les dije que es algo muy importante. El maní es útil justamente porque en rotación permite mantener la fertilidad del suelo,
Bueno, apenas 50% de la gente que cultiva maní lo está cultivando actualmente en rotación, entonces ahí hay un problema. En cuanto a variedades, las que se están cultivando ahora en Ecuador son variedades que han salido hace más de 20 años, que las ha sacado INIAP, que es el instituto equivalente de INIAF de aquí, pero no ha salido ninguna nueva variedad. En 20 años ha cambiado el clima, pero no hay ninguna nueva variedad adaptada al nuevo clima y la gente no sabe de dónde poder conseguir una variedad mejor adaptada. No existe ningún proveedor de ese tipo de variedad. La empresa privada no distribuye semillas de maní en Ecuador. En cuanto a insumos de maquinaria, muy poca insumos, muy poca maquinaria. Muchos de esos cultivos se hacen sin ningún tipo de insumo, o sea, es algo orgánico sin tener la certificación orgánica prácticamente. Y maquinaria casi nada, contrariamente a Argentina, donde todo está súper mecanizado, allá parcelitas pequeñitas sin mecanización. Y un problema grave es la cosecha, porque la cosecha se hace a mano, y cosechar maní a mano es muy duro, o sea, hace falta mucha mano de obra, eso encarece los costos, y no hay cosechadoras en Ecuador. En cuanto a edad, de género, la mayor parte son hombres, y la mayor parte ya tienen más de 50 años. Entonces aquí hay un problema de generación que no se está repoblando. La mayor parte dice que les falta riego. Si pudiesen acceder al riego podrían tener una mejor cosecha. En cuanto a créditos seguros, muy poco. Los mecanismos de hacer de créditos seguros son muy poco desarrollados. Y la mayoría de productores no hace nada con su maní, lo vende tal cual. No lo transforma, entonces no le da valor agregado. Y eso hace que tampoco pueda sacar mucho rendimiento económico de su producción. La consecuencia de todo esto es que poco a poco hay cada vez más monocultivo y monocultivos de otras cosas, en particular el maíz. Eso hace que los suelos estén empobreciendo, que haya cada vez más enfermedades. Entonces, para contrarrestar el empobrecimiento de suelos y enfermedades, la gente empieza a usar cada vez más agroquímicos, se vuelve dependiente de los agroquímicos y le echa agroquímicos. Pero incluso con todos esos agroquímicos hay cosas que no se pueden resolver, entonces incluso el rendimiento del maní está bajando a pesar del uso de agroquímicos. Eso hace que en conclusión haya un éxodo rural y eso es lo que hace que la gente se esté envejeciendo, los jóvenes se van. Y finalmente hay un riesgo de pérdida de variedades que se están cultivando ahí y de conocimientos de cómo cultivar, porque esa gente que se va a la ciudad quizás vuelve, pero ya se pierde la cadena de producción de valores. Y hay un problema grave a largo plazo de soberanía alimentaria, porque incluso el otro cultivo, el rendimiento está bajando. Y bueno, hace un mes estuve aquí en Bolivia, acompañado por gente de la Universidad San Simón y San Francisco Javier, y montamos un proyecto con la misma gente de Ecuador para ver si podíamos trabajar sobre el maní. Y estuve paseando sobre todo en Chuquisaca, entrevistando a la gente, a productores, asociaciones de productores, a ONGs, en la región de Padilla, de Ica, de Uyuni. Para mí la situación es muy parecida a esas dos provincias de Ecuador aquí, en la parte por lo menos de Chuquisaca, de Cochabamba y de Tarija. No estoy hablando de Santa Cruz, pero lo que vi ahí son igual productores más bien envejecidos, la gente joven se ha ido, con mucha dificultad de rendimiento, un rendimiento que está bajando. El otro cultivo también está bajando en rendimiento, entonces es un problema multidimensional que se va agravando con el tiempo. Y bueno, la cosa está muy triste, pero yo creo que sí hay soluciones, menos mal, y en eso estamos trabajando. Por ejemplo, podemos trabajar con esto. ¿Cómo es posible que solo el 50% de la gente esté haciendo asociaciones o rotaciones? Se puede trabajar en la parte varietal, en Ecuador con INIAP, aquí con INIAF, para ver si se puede sacar variedades más adaptadas al clima de hoy. Se puede trabajar con la parte de insumos, de maquinaria, por ejemplo, haciendo cosechadoras pequeñitas adaptadas al terreno de Chuquisaca o de Manabí, que no existen hoy en día, que existen en otros lados que se puede adaptar. Hay departamentos de maquinaria en las universidades que podrían aportar su conocimiento para modificar y crear este tipo de maquinarias. La parte de riego también es algo que se puede solucionar. Hay programas de riego, hay posibilidad de llevar el riego a ciertas parcelas para aumentar el rendimiento, para poder hacer 2 cultivos al año, por ejemplo, en Ecuador.
Esta parte de crédito y seguro también son cosas que se pueden trabajar. Y la parte de transformación, por supuesto, también se puede trabajar. Y aquí en Bolivia había una fundación, bueno, sigue habiendo la Fundación Valles, que hizo un buen trabajo con respecto a esto. Y, por ejemplo, en la zona de Padilla ya tenía puesto toda la cadena de valor como para exportar maní de buena calidad, certificado a Holanda, a mercados de Holanda, a Alemania. Las máquinas están ahí, la transformación está ahí. Eso le daba mucho valor agregado, pero lastimosamente con todo lo que pasa antes, en la zona de Padilla no hay producción suficiente, entonces está parado. Hay que resolver todo esto al mismo tiempo, porque si no, no sirve de nada solo tener un mercado si la parte de producción no sigue. Entonces hay muchas cosas que resolver y ahora tenemos un consorcio aquí en Bolivia entre San Simón, San Francisco Javier, San Andrés. Mañana voy a ver a gente de INIAF, ojalá salga algo por ahí. Todas estas instituciones pueden trabajar en estos problemas ligados al germoplasma, a fortalecer el microbiota, los rhizobios y todo el resto de bacterias que hay en el suelo para fortalecer la fertilidad del suelo, en cuanto a maquinaria también, y toda una serie también de ONGs o de fundaciones que tienen muchísimo conocimiento de estilo Fundación Valles, pero ya hablamos con Proimpa, con CIPCA, con Prodeco, que están interesados en montar proyectos al respecto, y ellos pueden intervenir en todos estos aspectos aquí y mejorar las cosas. Así que, mensajes para llevar a casa. Les hablé de importancia del maní, económica, nutricional, agroecológica, y mucho de esta importancia es de la fijación de nitrógeno, que es el tema principal de nuestro laboratorio. Maní, quiero que se acuerden que es originario de aquí de Bolivia, que hay un montón de especies silvestres aquí en Bolivia y variedades campesinas que se podrían usar para mejorar muchos aspectos de la producción de maní en Bolivia y en otros lugares del mundo. Y sobre todo esto va a ser muy importante en el contexto del cambio climático que se viene, y puede haber soluciones para Bolivia y para otros países en esas especies silvestres y las variedades campesinas. Y amenazas, como les dije, deforestación e incendios para las especies silvestres sobre todo, que desaparecen antes de siquiera ser descritas, y en parte de la producción, todo lo que les dije sobre la rentabilidad del cultivo, el éxodo rural, que está teniendo un montón de problemas. Y bueno, esperemos que algunas soluciones de las que hemos pensado funcionen a largo plazo. Y última diapositiva, agradecimientos a los que nos dieron fondos para trabajar y toda esta gente de aquí que ayudó a obtener los resultados. Y